Eh, Algo que le había comentado, no le había comentado, sino Eugenio creo que comentó, pero aquí quería volver sobre eso. Tengan en cuenta que si yo sumo las discrepancias entre el observado y el estimado, en el caso que me da 0 es si ajusto por mínimos cuadrados, pero justamente si quiero evaluar, acá tengo el residuo o error entre la observación y el valor ajustado, y aquí tenían en el ejemplo de las rectas a ojo, bueno, en un caso le daba 0,3, en el otro -1, pero cuando sumaban los errores al cuadrado, porque justamente estos alejamientos se compensa el positivo, el negativo, y me da una idea de que uno pensaría que por el residuo esta es mejor, pero si observo el alejamiento al cuadrado, uno estaría buscando el que minimice los errores al cuadrado. Y por eso la propuesta es, en este caso, donde el I observado menos el ajustado, en ese caso obtengo igual a 0, y la sumatoria de errores al cuadrado es menor que cualquier otra propuesta que hayamos hecho a ojo. Ahora, volviendo al ejemplo, habíamos quedado aquí, lo que voy a hacer es usar estos valores de X y de Y y cargarlos en el infostat para mostrarles qué obtenemos. En el infostat tengo los datos de temperatura y rendimiento. Voy a ir a gráfico, diagrama de dispersión, el rendimiento. Dijimos que queríamos verlo en función de la temperatura. Ahí tenemos el gráfico de los datos, temperatura, rendimiento, temperatura. El eje de las X, dije que el mínimo era este valor, pero podría colocar que el mínimo es 0, y en ese caso, y que en el eje de las Y, que el mínimo es 0, y tendrían justamente el gráfico con ambos ejes partiendo de 0. Para aquellos que se preguntaban el porqué de mi diagrama de dispersión, en este caso daba esto. Si uno lo hace de entrada en el infostat corta y presenta el diagrama de dispersión tomando el mínimo y el mínimo en el X y en el Y. Voy a hacer el ajuste, voy a pedir el ajuste, por lo tanto voy a ir a regresión lineal, voy a colocar en variable dependiente rendimiento, en variable independiente temperatura, voy a dar a aceptar, y en este caso el método de estimación es el por mínimos cuadrados. Aquí en diagnóstico voy a ir a la solapa de diagnóstico y le voy a pedir, fíjense que acá grafica el residuo versus predichos, ciertos gráficos que después vamos a ver que van a ser útiles para evaluar si se cumplen o no los supuestos. Pero le voy a pedir que guarde los residuos y los predichos. Y ya voy a mostrar qué es. Si yo le doy aceptar, lo que obtengo
gráficamente no, es esta salida. ¿Ustedes a qué conclusión habían llegado? Que la recta estimada, ¿cuánto era? En el caso de nuestro ejemplo, mirando el Infostat, vamos a tener que menos 4,47 es el valor de la ordenada al origen y 0,5 es el valor de la pendiente. Pueden aumentar los decimales si así lo requieren, pero aquí tenemos, estos son los valores de pendiente y de ordenada al origen. Luego vamos a interpretar la salida completa. No me acuerdo cuáles eran. Y quería mostrar también que en el caso no del gráfico, sino de la tabla, fíjense que yo le había pedido que guarde los residuos que tengo acá. Esto es I sub I menos I sub I sombrero. Ya me lo da calculado. ¿Y qué es esto? Esto es, para este valor de temperatura, el correspondiente valor de I sombrero en la recta. Para este valor de temperatura, el correspondiente valor de I en la recta. Para este valor de temperatura, su correspondiente valor estimado. Por eso se llama predicho, el predicho de rendimiento. Y en el gráfico, a ver acá, lo que obtengo es tengo el valor, los valores observados y la recta ajustada. Profe, una pregunta. Sí. El valor predicho entonces va a ser el valor que toma la función de x, pero en la recta. Exacto, el valor de I en la recta. Claro, la función de x, claro. Está bien. Para este valor de X, el correspondiente valor de Y, pero de acuerdo a la relación funcional. Por eso, esta recta que tengo aquí me va a permitir, y el modelo ajustado, me va a permitir obtener para los valores de X en el intervalo 94, 100, no me acuerdo cuáles eran los valores, acá, para los correspondientes valores entre 100 y 190, yo voy a, para cualquier temperatura que esté dentro de ese intervalo, yo voy a poder dar una estimación del rendimiento del proceso. ¿Utilizando quién? Y utilizando este modelo. No sé los valores que habían obtenido ustedes con la calculadora. Bien, perfecto, María Milagros, con la calculadora, ya sé que cargaste los valores, pero bueno, ya también tenemos en claro cómo utilizar la calculadora. Si tenemos los datos de X y de Y, podemos obtener la información del R, podemos obtener la pendiente, la ordenada estimada, y ahora lo que tenemos que tener en cuenta es la inferencia, o sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que los estimadores de los parámetros son variables aleatorias y que por lo tanto yo tengo que considerar o analizar una prueba de hipótesis para el verdadero valor de beta 1. La prueba de hipótesis que vamos a hacer es teniendo en cuenta la distribución que tiene B1. B1
teniendo en cuenta su fórmula, va a tener distribución normal, cuyo verdadera media va a ser beta 1, y sigma cuadrado, la varianza de los residuos, dividido esta sumatoria, que es el numerador de la varianza de X, y tengamos en cuenta que este sigma cuadrado es la varianza de los errores del modelo teórico, y que el supuesto que nosotros teníamos presente era que la varianza de los errores era constante y que los errores eran independientes, normalmente distribuidos, de media cero, sigma cuadrado. Por eso es importante a posteriori verificar el cumplimiento de esos supuestos, porque de hecho estamos, la prueba de hipótesis y toda la inferencia sobre la pendiente y la ordenada al origen descansa en el cumplimiento de ese supuesto. La varianza de los residuos la vamos a poder estimar. ¿De qué manera? Fíjense, ¿quiénes eran estos? I sub i menos I sub i sombrero al cuadrado lo teníamos. No solo lo podemos calcular, sino que en el caso de Infostat, fíjense que teníamos aquí los residuos. Lo único que necesitamos es elevar al cuadrado cada uno de esos elementos para tener la sumatoria de residuos al cuadrado, dividido n-2, es la estimación de la varianza de los errores. Por lo tanto, la fórmula de cálculo simplemente la van a poder tener, obviamente, para el parcial si uno requiriera calcularla y tuviera esta información puntualmente. No es mi objetivo que se aprendan de memoria esa fórmula. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que para realizar las pruebas de hipótesis para este beta 1, para la ordenada al origen, B1 es normal distribuido beta 1 sigma cuadrado sobre SXX. Como el sigma lo voy a estimar, entonces voy a considerar lo siguiente. ¿Qué significa plantear beta 1 igual a 0 y beta 1 distinto de 0? En términos de lo que estamos haciendo. ¿Por qué apuntamos inicialmente a la pendiente? Beta 1 igual a 0, ¿qué estamos diciendo? ¿Que no tiene pendiente? Que no es significativa, que no estaríamos, al decir que no es significativa, probablemente no voy a poder establecer como un modelo apropiado la relación lineal, la recta de regresión. Y en este caso, beta 1 distinto de 0, o sea, yo estoy buscando evidencia en la muestra para rechazar la hipótesis nula y decir que la pendiente, ya sea positiva o negativa, es significativamente distinta de 0. El estadístico de prueba es este. B1, ¿quién es este B1 y quién es este beta 1? El B1, ¿de dónde lo saco? De la hipótesis nula. De la hipótesis nula. Entonces, bajo hipótesis nula, esto vale 0. ¿Y quién es S de B1? Justamente S de B1 es el desvío de este estimador. El desvío de este estimador está relacionado con la estimación de la varianza dividido el numerador de la varianza de X. Ahora ya lo escribimos. Entonces,
tengo que tener en cuenta, lo escribí así con este SXX porque en algunos textos suele aparecer, pero por favor fíjense bien, porque depende del libro, utilizan SXX para alguna notación que puede ser levemente diferente de esta. Entonces, simplemente para que recuerden quién es el desvío de B1, bueno, acá lo coloqué al cuadrado para no poner la raíz. La varianza, ¿cómo se saca? Con la estimación de la varianza del error dividido el numerador de la varianza de X. Eso es lo que tengo que tener en cuenta. La varianza del error dividido el numerador de la varianza de X. ¿Está bien? Ahí he escrito nuevamente para que lo tengan presente. Tiene distribución T con n-2 grados de libertad. ¿Dónde usamos de nuevo n-2 grados de libertad? ¿Dónde usábamos T con n-2 grados de libertad? ¿Para qué prueba? Para la T. R, profe, para calcular R. Para la prueba sobre ρ, para la prueba sobre el coeficiente de correlación poblacional. ¿Por qué hago esta mención? No, Eugenio, para la chi cuadrado nada que ver. Simplemente para que recuerden que en el único caso de lo que hemos venido usando, donde aparece T con n-2 grados de libertad en el estadístico, es en el estadístico para la prueba de hipótesis sobre el coeficiente de correlación, y aparece aquí en el estadístico para la prueba de hipótesis para la pendiente. Entonces, el nivel de significación dependerá del caso, pero tengo una prueba bilateral. El estadístico va a tener distribución T con n-2 grados de libertad, y aquí tenemos cómo obtener la estimación del estadístico. En el caso de la prueba de hipótesis para la ordenada al origen, bueno, de manera similar, es un poco más complicada la estimación de la varianza del estadístico. La fórmula de cálculo para el error sigue siendo la misma, y voy a plantear por ordenada al origen no significativa con ordenada al origen significativamente distinta de 0. El estadístico de prueba, fíjense que también va a tener distribución T n-2 grados de libertad, y en este caso la varianza de B0 es un poquito más arduo trabajar con ella. ¿Por qué? Porque tengo la estimación de los errores y esta fórmula que multiplica a la estimación de la varianza de los errores. Ahora, si yo tengo en un parcial o en una prueba que analizar pruebas de hipótesis sobre los parámetros, ¿con cuál empezarían? ¿Con la prueba para la pendiente o la ordenada al origen? La ordenada. ¿Por qué? Y porque, o sea, digamos, al ser la ordenada de origen no depende tanto de la pendiente, digamos. Yo empezaría por ahí para ver primero dónde corta. ¿Y pero para qué? Si a vos lo que te importa, en principio, es si puedo establecer o tiene sentido establecer esta relación funcional. Y a mí lo que me interesaría, fíjate que en este caso
Yo no estoy teniendo en cuenta dónde corta, porque tengo intención de que mi modelo sea utilizado para una temperatura entre 100 y 190. Y aquí lo que estoy teniendo presente básicamente es si la pendiente es significativa, porque de esa manera estaría tranquila en utilizar ese modelo como estimación de la relación funcional a nivel poblacional. Claro, es como que, digamos, la ordenada no siempre te sirve porque hay que tener en cuenta el intervalo sobre el cual A estás ver, trabajando. y la ordenada te puede llegar a servir para proponer otro modelo, o sea, ajustar una recta sin la ordenada al origen, uno podría proponer y ver qué pasa, pero lo primero, lo que a vos te estaría interesando es si podés establecer a nivel poblacional una pendiente significativa, una relación lineal entre Y y X. Y si la pendiente no es significativa, te está diciendo, mirá, repensá el modelo o fíjate, capaz que cambiando las variables, haciendo una transformación en la variable, a veces simplemente transformando los valores de X, haciendo una transformación en la variable, yo puedo proponer un modelo de ajuste lineal y la pendiente resulta significativa. Más allá de que vamos a ver que hay otras herramientas para analizar si el modelo en general lo puedo considerar apropiado o no. Pero en primera instancia, lo que nos va a interesar es poder establecer y hacer esta prueba de hipótesis respecto a si la pendiente es significativamente distinta de cero. Claro. Y en espérate, acá tengo básicamente el resumen de cuál es el estadístico para la ordenada al origen y para la pendiente, y en ambos casos recordemos que los dos estadísticos tienen distribución T con n-2 grados de libertad. Para el caso anterior... Profe, antes de ver el ejemplo, el numerador, ¿por qué era? Escuché que uno era 0, pero no entendí bien eso. Siempre esto, fíjate, que es bajo hipótesis nula. Y fíjate que en los dos casos, vos planteas que la hipótesis nula es beta 0 igual a 0 contra beta 0 distinto de 0, y en este caso planteas beta 1 igual a 0, beta 1 distinto de 0. O sea que bajo hipótesis nula, esto es 0 y esto es 0. Claro, perfecto, está. ¿Ah? Gracias. No, ustedes me dirán, ¿y para qué lo pusiste? Lo he puesto porque a veces no es el común de los problemas que nosotros abordamos, pero en algunas ocasiones se sabe que, o se ven históricamente, el modelo propuesto tenía una pendiente determinada, 2, 3, y lo que se quiere ver es si las medidas que se implementaron modifican esa pendiente histórica, y en ese caso, la hipótesis nula suponte sería beta 1 igual a 2 contra beta 1 distinto de 2. Bien, sería una prueba de hipótesis donde el beta 1 bajo hipótesis nula no sería 0. Los problemas que nosotros estamos proponiendo y abordando en la guía apuntan a analizar si es significativamente distinta de 0 o no. Pero hay en algunos libros, si ustedes están usando el Berenson-Levin, por ejemplo, que es de administración, es el que recuerdo en este momento, tiene algunos ejemplos de regresión
planteados con una pendiente que no era cero. Entonces, simplemente por eso he colocado esta información de beta 0 bajo hipótesis nula y beta 1 bajo hipótesis nula. Bueno, habíamos dicho el diagrama de dispersión, y acá, en este ejercicio, sigo con el ejercicio dado inicialmente. Habíamos dado el diagrama de dispersión, habíamos planteado el uso del infostat, y teníamos esto en la tabla, esta primer tabla, porque había dos tablas. Vamos a analizar esta primer tabla, cómo la interpretamos, para que si a mí me dan una salida de software, yo pueda usar esa información para reconstruir o la prueba de hipótesis, o para hacer la prueba de hipótesis con información ya calculada y trabajar, entre comillas, menos. Entonces, veamos qué me devuelve esta salida del infostat. Recuerden, voy a la salida de infostat, teníamos esta tabla, ¿sí? Lo que estoy haciendo es, en primera instancia, solamente mirando esto. Estoy mirando esta parte. ¿Ah? Esos dos de finales no. Estoy mirando solo esta parte, tratando de interpretar esa salida. Entonces, vuelvo y tratemos de ahora evaluar y analizar esta salida. Bueno, ya vimos que teníamos B1. A continuación, tenemos el desvío de B1. Fíjense que con estos dos valores, ya que me los dé el infostat, puedo establecer el estadístico. ¿Está bien? O sea, el S de B1 ya me lo da calculado. Si esto no lo tenía que calcular ¿de qué manera? Como la raíz cuadrada de el SE cuadrado dividido el SXX. ¿Está bien? O sea que esta salida me está dando la estimación de la pendiente, el desvío de B1 y el estadístico para la prueba de hipótesis. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa encuentran de ese renglón de temperatura que podemos utilizar y que ya ustedes saben interpretar? ¿El p-valor puede ser? El p-valor. ¿Y qué me estaría diciendo ese p-valor? Que va a rechazar porque es menor que el nivel de significancia. Bien, es muy chico ese p-valor, por lo tanto voy a rechazar hipótesis nula. ¿Y qué más? Observemos el intervalo de confianza. ¿Cómo interpretaría también ese intervalo de confianza? Acá tengo el límite inferior, tengo un intervalo de confianza del 95%, ¿para quién? Para el verdadero valor de la pendiente, para el verdadero valor de beta 1. Si yo no miro esto y observo este intervalo de confianza, ¿qué podría decir analizando el intervalo de confianza 0,41-0,58? Gino, acordate que los intervalos de confianza que hemos venido haciendo
y ahora también siempre van a incluir el valor estimado. Así que eso no es parte de la conclusión, porque vos construís los intervalos de confianza teniendo en cuenta la estimación a partir de la muestra. Así que por ahí no viene la cosa. ¿Cómo interpretamos? ¿Cuál era nuestro objetivo al analizar la pendiente? Que sea distinta de 0, y bueno, ¿y qué vemos acá en este intervalo? ¿Qué pasa con ese intervalo? ¿De qué lado está ese intervalo? Está por encima de 0. Así que lo que me está diciendo es que el intervalo del 95% de confianza para la pendiente no está incluyendo al 0. Por lo tanto, yo voy a poder también ser consistente y concluir que la pendiente es distinta de 0 si observo el resultado del intervalo de confianza. O sea, la misma conclusión a la que estoy llegando de por otra vía con la prueba de hipótesis, también la pueden observar evaluando el intervalo de confianza. Eugenio, el tema de que si es directa o inversa, no necesariamente, no necesitas el intervalo de confianza. Eso lo evalúas directamente con el signo de B1. El hecho que B1 sea positivo ya te está diciendo que la relación y que el gráfico que antes habías hecho, el diagrama de dispersión, es una relación directa y que la recta va a tener pendiente positiva, lo ves acá directamente. O sea, en el intervalo de confianza lo que te ayuda es a visualizar que el intervalo de confianza no está incluyendo al 0, entonces efectivamente yo puedo coincidir mirando por el intervalo de confianza con lo que ya dije haciendo la prueba de hipótesis sobre si la pendiente, si beta 1 era significativamente distinta de 0 o no. El R te decía si la asociación era fuerte o débil. El S de XY, la covarianza, te decía si la asociación era directa o inversa, y ese signo, María Milagros, es el que aparece, ese signo que aparecía en el R y que aparecía en la covarianza es el que te aparece, si fuera inversa, es el que te aparece en el B1. Porque acordate que el B1 tiene como numerador el numerador de la covarianza, que vuelve a estar presente ese numerador en el R. Bueno, ahora tenemos el B0, que si quería hacer una acotación, en algunos libros, o software mejor dicho, en vez de poner const, ponen intercept, simplemente haciendo mención al corte con el eje Y a la ordenada al origen. Ténganlo presente, porque en algunos libros o salidas o ejemplos no aparece const, sino que aparece intercept, y en la segunda fila aparece el nombre de la variable que estamos considerando como regresora o como variable independiente.
Bueno, tenemos la misma información, no la misma información, la información necesaria para la prueba de hipótesis. Tenemos B0 para también hacer el modelo, ajustar el modelo y proponer el modelo, el S de B0 y tenemos el estadístico. Y en este caso, ya con esta información puedo escribir, me estaría faltando el isombrero acá, el modelo estimado con los datos muestrales, que es menos 447 más 0,5x. Acá simplemente hacía mención a cómo se construye el intervalo de confianza. Esto también va para, ¿quién había dicho? Gino. Gino, mira, esto te estoy escribiendo la fórmula de cómo se construye el intervalo de confianza para que de alguna manera respaldar lo que yo te contesté recién. El B1 va a estar en el intervalo de confianza porque es el que vos usás para construirlo. Cada uno de los extremos del intervalo de confianza, ¿cómo se construye? B1, la estimación de la pendiente, más menos el T de 1 menos alfa sobre 2 o el T de alfa sobre 2, dependiendo de la tabla. Esto tiene que ver con cómo se busque en la tabla. En nuestro caso sería el T de alfa sobre 2, por la tabla que estamos usando, ya lo voy a corregir, y multiplicado por el S de B1. Entonces justo el 0,5 va a estar, como pasaba exactamente con el intervalo de la media muestral. Así que eso como conclusión no es lo buscado, porque yo construyo el intervalo de esa manera. ¿Está bien? Bien, ahí me faltó el sombrerito, acá ya lo voy a arreglar, y voy a arreglar esta notación, le voy a poner el alfa sobre 2 porque la tabla que tenemos ahora es con alfa sobre 2. Entonces, fíjense que para la situación analizada, bueno, nosotros estamos considerando los valores de la recta para los valores de X correspondientes, pero en este caso, si yo considero X igual a 0, la temperatura 0, ¿cuál va a ser el rendimiento del proceso? Negativo, no, bueno, no tiene sentido en ese caso porque de hecho yo estoy estimando esta recta para temperaturas que van desde 100 a 190. Bueno, cuento, y no los voy a hablar del coeficiente de determinación y del análisis de varianza la semana que viene. Lo voy a dejar colgado a la situación para que la vean. Yo la semana que viene voy a arrancar desde aquí, pero les pido por favor, porque ahora la idea es hacer algunos ejercicios con esta parte, plantear bien la hipótesis y que nos quede claro al menos uno ejercicio o dos más. Y el tema de coeficiente de determinación y la tabla de análisis de varianza la abordaría la semana que viene. ¿Por qué? Como para que los conceptos que estamos utilizando en el coeficiente de determinación y en la tabla de análisis de varianza, que interviene una prueba de hipótesis, tengan un poco los conceptos que hemos visto hoy un poco más frescos y vistos, porque si no es muy abrumador y no me parece razonable. Así que analicemos el ejercicio de la guía. Voy a la guía, denme un minuto, abro la guía,
y propongo que hagamos el ejercicio 3 de la guía. Ahí lo recorto, lo pego para que el que no tiene la guía a mano, denme un minuto, y lo hagamos. Al menos intenten un primer planteo para evaluar qué harían. Ahí presento. Este es el ejercicio 3. Este es el que queremos analizar. Cuando dice realizar el mismo análisis estadístico del caso anterior, lo que básicamente me está pidiendo es que identifique cuáles son las variables y realice el diagrama de dispersión, calcular la covarianza y el coeficiente de correlación. A eso, se refiere específicamente el ejercicio. O sea, lo primero que deberíamos hacer es graficar. De nuevo, en este caso, ¿cuál sería la variable que ustedes consideran dependiente si lo hubiera y la variable independiente? Tengan en cuenta que es similar, es el ejercicio que ustedes confundían recién con el que yo había puesto en el ejemplo inicial. ¿Cuánto nos da que vemos en el diagrama de dispersión? ¿Y cuánto nos da el R? ¿Alguien que pueda decir algo? Profe, primero habría que hacer el gráfico de la distribución, o sea, de los puntitos. Primero debiéramos plantear el diagrama de dispersión. En el caso pueden hacerlo como ustedes gusten, a mano, o si quieren probar qué pasaría con el Infostat, carguen los valores y veamos qué observan. Yo voy a cargar valores en el Infostat, así vemos vamos a limpiar esto y vamos a poner de nuevo superficie, ok, y acá vamos a poner con
consumo. Entonces, vengo por acá. No, era este. Estamos. Dejo esto como está. Profe, Eu. en el punto B habría que hacer la prueba de hipótesis de Rho. Sí, señor, perfecto. En el punto B habría que hacer la prueba de hipótesis sobre Rho. Yo sé que si cargan los datos van a tener la información, pero les recomiendo que lo hagan. El planteo formal de la prueba de hipótesis, ahora lo vamos a hacer. 183, 192 y 198. Y me está faltando los valores de consumo. 49, 52, 50, 49, 50, 49, 50, 48, 52 y 49. Bien, entonces, con esta información yo hago el diagrama de dispersión, superficie, consumo, aceptar, y observo esto. ¿Qué observamos? Nada bueno. Profe, no sé si yo soy el único, pero solo veo el ejercicio. Yo también solo veo el ejercicio. Bueno, listo. Esperen, tengo que dejar de compartir, que había compartido una ventana y no la pantalla. Denme un minuto. Mil perdones. Comparto la pantalla y ahora sí, ahí aparece, perdonen, ahí aparece el infostat, ¿sí? Ahora sí. Sí, profe, ahí se ve. Bien. ¿Qué vemos? Una dispersión enorme. ¿Pero podés visualizar algún tipo de asociación? No, profe. O sea, la verdad que no pareciera haber algún tipo de asociación aparente, ni directa, ni inversa, no estoy visualizando una asociación. Pero bueno, no obstante ello, uno puede calcular el R de superficie y consumo. ¿Y qué me va a dar? Me da 0,12, bien, re chico. O sea que si solo miro el 0,12,9, lo que estoy diciendo es que prácticamente no habría asociación, ¿sí? Porque está próximo a 0, en función de lo que habíamos visto, de los criterios establecidos acá en el R, me vengo, cuando hicimos acá, aquí, fíjense que prácticamente estoy hablando de una correlación débil, debilísima, si queremos decirlo, no hay una correlación muy débil, muy débil, como dice Eugenia. Entonces, esto me hace sospechar que probablemente yo no rechace hipótesis nula cuando realice la prueba de hipótesis, y me va a llevar a la conclusión que no hay, el coeficiente de correlación poblacional no es significativamente distinto de 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, plantear
vengo aquí, para el punto B, o sea, en el punto A, en este punto, ¿qué calcularon? Calcularon R, que es rho sombrero, y que les da 0,129, según Gino y según el Infostat, pero no, si es el Infostat me estaría dando, a ver, con decimales, 0,1159, o sea que vamos a considerar, no sé qué pasó ahí, 0,12. Bueno, si tomo 0,12, ¿qué debería hacer para el punto B? Para el punto B debería plantear hipótesis nula, ρ igual a 0, hipótesis alternativa, ρ distinto de 0. Es bilateral, el estadístico de la prueba habíamos dicho que era que T era R menos 0, en este caso, o sea, estadístico de prueba bajo hipótesis nula verdadera, me queda esto y me queda 1 menos R cuadrado sobre N menos 2. ¿Cuánto es N? 10, 8. Y esto tendría T con 8 grados de libertad. Aquí tengo la región, esto es T con 8 grados de libertad. Aquí tengo el alfa sobre 2, que todavía no lo hemos establecido. Aquí voy a tener la región de rechazo. ¿Sí? Ya que estamos, analicemos los errores. ¿Sí? En este caso, el error tipo 1, ¿qué sería? Rechazo, hipótesis nula, dado hipótesis nula verdadera. En nuestro caso, ¿qué sería? El coeficiente de correlación es significativo o significativamente distinto de 0, cuando en realidad no lo es, y el error tipo 2, que sería no rechazar, dado que hipótesis nula es falsa. Estaría diciendo el coeficiente de correlación no es significativamente distinto de 0, no es significativo, no es no distinto de 0, y en realidad es diferente de 0. Bueno, ¿qué consideramos en este caso? ¿Qué suponen ustedes? ¿Qué alfa les parece interesante utilizar?
Mirá, en este caso también es importante, Gino, me parece importante también el error tipo 1, decir que es significativo cuando en realidad no lo es, porque ahí estarías diciendo que habría una asociación, hay correlación, cuando en realidad no la hay. Entonces, si en el caso de Nicolás, María Milagros, están considerando igualmente importantes ambos, bueno, podemos considerar un alfa del 5%. No obstante, miren cuánto nos da el p-valor. Fíjense que el p-valor nos da mayor que cualquiera de los alfa que elijamos. Por lo tanto, no vamos a rechazar hipótesis nula. Hayamos elegido alfa del 5%, alfa del 10%, alfa del 1%, el p-valor es una probabilidad enorme porque me está diciendo que no rechazo hipótesis nula. Como el alfa que nosotros elegimos es menor que el p-valor, no voy a rechazar hipótesis nula. La próxima yo puedo mostrar, hay una forma de sacarlo a mano, que es, en el caso de la media y demás, es calcular la probabilidad, suponiendo hipótesis nula verdadera, calcular la probabilidad de obtener un valor como el observado o superior. La podemos hacer al cálculo en el Debord, incluso hay algunos ejemplos realizados. Podemos hacer uno o dos a mano, no tendría problema. Por lo general, si yo pretendo que lo hagas a mano, mi intención es que busques en la tabla y que encuentres la región de rechazo, María Milagros. Si te digo que utilices toda la información disponible y te doy una salida de software y vos querés usar el p-valor, lo podés usar y no buscas en la tabla los valores críticos. Profe, igual yo el p-valor lo entiendo cuando es unilateral, pero cuando es bilateral, no sé, como que me confunde. Porque ahora tenemos un p-valor grande y no estaría en la zona crítica. No, porque el p-valor lo que te está calculando, te está diciendo es, si querés, es el valor absoluto, vas a comparar el alfa, acordate, vas a comparar el alfa, ¿sí? El gráfico que yo hice era para que visualizaran el porqué de la comparación del alfa con el p-valor, pero a los fines de probabilidad, acordate que el p-valor es una probabilidad. ¿Cuánto te da este t, el t observado? ¿Cuánto te da? ¿Lo tenés presente? El t observado, ¿cuánto da? T observado, ¿cuánto les da? Yo lo saqué, profe, y me dio 0,39. Pero bueno, no sé si está bien. Te da Si alguien me lo punto 12 al cuadrado igual, mira, punto 12 dividido la raíz de 1 menos r menos punto 12 al cuadrado 8, cierro la raíz, igual, punto 97 me da, ¿puede ser? El t observado.
No sé, María Milagros, vos que habías dicho cuánto te daba. $0,39. Fíjate que hice 0, bueno, fíjate, yo calculé, puse 0,12 acá, a ver, hago la cuenta. Vengo acá. T observado es R1 menos R cuadrado sobre 8 raíz, y esto es 0,12, 1 menos 0,12 al cuadrado, dividido 8 raíz cuadrada, y esto, vamos a ver, capaz que yo hice cualquiera, esto me da 0,12 dividido 1 menos 0,12 al cuadrado es 0,98, capaz que no dividí, esperen, 98,56 dividido 8 raíz. Bueno, 0,9856 dividido 8 igual raíz 0,35 me da esto. Esto es 0,12 dividido 0,3509, así que 0,12 dividido 0,35, 0,34 del orden, así que yo metí la pata en algún lado. Así que aproximadamente tengo que T observado es 0,34. Entonces, si yo tengo el alfa sobre 2 y los valores de T crítico 1 y T crítico 2, este 0,34 va a estar por aquí, el T observado. ¿Sí? Y lo que uno va a hacer es calcular la probabilidad de obtener un valor como el 0,34 o superior, suponiendo que la media es, la hipótesis nula es verdadera. Entonces esa probabilidad, el p-valor, lo que vos estás obteniendo, es la probabilidad de obtener un valor como el observado. Este valor me da, en la compu, te da 0,75, o sea, te está diciendo que este valor es altamente probable. Y por eso uno compara este 0,75 con esta región sombreada, con el alfa, y dice, tengo un área, una probabilidad alta, es altamente probable este valor, por ende, no rechazo hipótesis nula. No, la probabilidad no la sacás, la sacás calculando, usando tabla, pero no hay una tabla específica, sino que tenés que trabajar y estandarizar y demás. Claro, profe, entonces no nos imaginamos como que esa probabilidad está dentro del gráfico, nunca. No, es que no la vas a imaginar en el gráfico. En el caso de la unilateral era porque justamente era imaginable visualizarlo, por eso que grafiqué justamente el que lo pudieran observar para el caso de la unilateral, porque podían verlo más claramente. Claro, yo tenía esos gráficos y por eso me confundí.
Está bien, perfecto, igual se entendió. Pero no, lo que vamos a hacer es, la semana que viene busco un ejemplo con bilateral, con una prueba para la media, que es más sencillo que este, para que gráficamente lo puedan visualizar, una que sea bilateral y no una unilateral. A ver si de esa manera, pero gráficamente me parece que si lo quieren visualizar no va a ser tan sencillo. Entonces, volviendo a la prueba de hipótesis que tenemos acá, ¿cuál sería la conclusión? ¿El coeficiente de correlación es significativo? O sea, acá rechazo hipótesis nula con un nivel, no rechazo, perdón, con un nivel del 5%, el coeficiente de correlación no es significativo. Si ustedes analizan estos dos puntos, comprobar si la pendiente es significativa o no, no tiene mucho sentido proponer un modelo. Vean qué pasa. Me voy al Infostat para que vean qué ocurre si propongo, a pesar de eso, el análisis de regresión lineal para el caso de consumo y superficie. Vengo aquí y digo, no, yo quiero establecer un análisis de regresión lineal para consumo y superficie. Le doy a aceptar. Primero que sí, bueno, voy a ajustar una recta. Ahora observemos la salida no gráfica. Me interesa. Me interesa esta salida de analizar. Fíjense. ¿Qué observan? Obtienen una pendiente estimada. Obtienen la ordenada al origen. Pero primero que nada, ¿qué pueden mirar en el intervalo de confianza incluso? ¿Qué observan? Y como que la pendiente no tiene un... O sea, No es estadísticamente, no es significativamente distinta de cero. Fíjense, el p-valor de la prueba de hipótesis para la pendiente les dice que no rechazan. Pero aparte, si miran este intervalo, ¿qué ocurre? Ese intervalo incluye al cero. Entonces, ese intervalo incluye al cero, me está diciendo que la pendiente no es significativamente diferente de cero. Por lo tanto, no tiene mucho sentido que yo analice y proponga una relación funcional para este caso. Profe, es decir que el intervalo de confianza te dice que incluye el valor histórico que sería ρ igual a 0. Incluye más que el valor histórico, bueno, en este caso incluye el valor propuesto bajo hipótesis nula. Cuando vos hablas de histórico era porque en las pruebas de hipótesis, cuando hacíamos
los problemas lo tomábamos, siempre había una propuesta de los valores que se venían manejando históricamente, etcétera. Acá vos estás diciendo, bueno, yo estoy proponiendo o suponiendo que la pendiente no es significativa, que no hay pendiente, y bueno, El intervalo de confianza te y dice. el intervalo de confianza incluye el valor cero, por lo tanto no va a tener mucho sentido proponer o intentar una relación de tipo funcional. Lo que les quería mostrar es que eso no quiere decir que ustedes por mínimos cuadrados, si cargan los valores en la calculadora, en el Infostat, les va a devolver una recta ajustada. Ahora, esa recta, si ustedes miran, perdón, la pendiente prácticamente es nula, es una recta horizontal. Claro. ¿Estamos? Sí, más o menos. Más o menos. Bueno, hay que, acá era, quería mostrarles, pero bueno, se va a ver medio feo. Quería mostrarles en la guía, permítanme 2 minutos, en la guía, vuelvan a mirar esto y después lo volvemos a discutir la semana que viene, pero quería mostrarles en la guía un ejercicio tipo parcial es, por ejemplo, el ejercicio 6, donde hay incluso este ejercicio 6 en algunos parciales, en una época que se usaba, esta distancia, tiempo, estos datos no aparecían, y se daba solamente esta información, o sea, la información de salidas de software, y se pedía que completaran los datos faltantes, por lo tanto es importante visualizar cómo interpretar las salidas de software, y luego usar esta información para plantear, fíjense que dice, realice el planteo de una prueba de hipótesis sobre la pendiente del modelo, justifique el planteo y el resultado. O sea, es cierto, ustedes pueden usar esta información y ustedes me dirían, pero yo puedo usar el intervalo de confianza para decir que la pendiente es significativamente distinta a cero, pero el ejercicio te pidió que plantees la prueba de hipótesis. Entonces, esa interpretación del intervalo de confianza te ayuda a saber que la prueba de hipótesis, cuando la plantees, vas a rechazar hipótesis nula igual a beta 1 igual a 0. Pero lo que te pide el ejercicio, o en este caso el parcial, lo que pedía era realice la prueba de hipótesis. Entonces, tengan en cuenta este ejercicio, todavía no lo van a poder resolver completo, obviamente. ¿Por qué? Porque la interpretación del cuadro de análisis de varianza y el R cuadrado lo vamos a ver la semana próxima. Pero mi idea es que lean, por favor, los ejercicios que van a poder hacer, ya te digo, son, bajo un poco para poder ver, van a poder hacer a modo de investigación bibliográfica. Yo les diría que intenten, acá donde dice cuestionario orientador para la investigación bibliográfica, que intenten responder las preguntas que están presentes acá, al menos las preguntas que van a hasta el ejercicio 5,
el ejercicio 7, en este caso habla de una distribución, de un ajuste exponencial, ese no. Y de allí el que van a poder hacer es el ejercicio 1, intentar hacer algo del ejercicio 1. En la tabla de análisis de varianza la vamos a retomar la próxima clase para el ejercicio 1, pero sí van a poder hacer hasta el C. El A, B y C del ejercicio 1 sí lo pueden hacer. El ejercicio 2 ya lo hicimos. El ejercicio 3 lo hicimos. El ejercicio 4 básicamente tienen las salidas de software, o sea, la idea es, no lo tienen que calcular, sino interpretar las salidas, así que les propongo que lo hagan. Y el ejercicio 5. La idea es hasta inclusive el ejercicio 5. Lo que se pueda hacer y lo que no se pueda hacer lo dejan planteado. La próxima clase nosotros retomaríamos y controlaríamos dónde se han trabado en lo hecho hasta el ejercicio 5. Hay ahora mucha salida de Infostat. Yo voy a traer 2 ejemplos con el cálculo de p-valor, con prueba de hipótesis para la media, para que lo puedan entender al concepto, pero vuelvo a insistir en el objetivo del p-valor es que lo sepan interpretar, no buscar calcularlo, pero vamos a hacer el cálculo para que quede claro. Y sí me interesa que vean lo relacionado con lo visto hasta acá y le den una leída a la parte de coeficiente de determinación y análisis de varianza, ya sea por las transparencias o por el libro, para que lo podamos trabajar acá el viernes que viene. El parcial, no, todavía falta franco, o sea, falta coeficiente de determinación, análisis de varianza y verificación de los supuestos, que es una parte importante, que nosotros la vamos a hacer en algunos casos gráficamente a la verificación de los supuestos, y con una prueba de hipótesis se podría hacer con una prueba de hipótesis sobre normalidad para los residuos. O sea, falta terminar de redondear la unidad 6, que estaríamos terminando de verla la semana que viene. Si hay un TP4, que lo va a ver, va a ser un ejercicio para que apliquen esto y que se los voy a mandar para que lo aborden también desde esta óptica, o sea, usando el Infostat y tratando de analizar la salida del software. Y vamos a la próxima clase, va a haber, no falta mucho para terminar con la unidad desde el punto de vista teórico, y sí voy a traer varios ejercicios tipo parcial de esta última parte, y voy a colgar algunos extra para que los vayan viendo. Si les parece, yo los libero hoy un poco antes, si no, nos quedamos trabajando, no tengo ningún problema, pero me interesa que mastiquen un poco esto, lo piensen, y la próxima clase hacer ejercicios y discusión. Profe, este parcial... Franco, Sí, perdón, ¿cómo?
No, que alguien ahí ponía que también está el almuerzo para masticar también. Pero Sí. dale, Franco, decime. No, sí, este parcial va a ser como el anterior en el sentido de que van a ser como ejercicios realizables a mano. O La vamos- idea es, los ejercicios van a ser realizables a mano y si hay ejercicios, de hecho, donde uno tenga que completar o usar el software, la idea va a ser interpretar la salida. O sea, por eso voy a poner varios ejercicios tipo parcial y voy a habilitar el simulacro de parcial para que vean los ejercicios tipo. ¿Sí? La idea es no saber si usaste o no el software, el Infostat, para resolver un ejercicio, sino que si es realizable a mano, vos puedas mostrar que completaste una tabla de Kolmogorov o una tabla de bondad de ajuste, sabes de qué se trata y no que te di 10 datos y que hiciste la tabla de 0 de Kolmogorov, porque eso te va a llevar un montón de tiempo. ¿Sí? Y lo mismo pasa con el análisis de regresión lineal simple. Si yo te doy 10 pares de datos y te pido que hagas el análisis completo, te va haciéndolo a mano, por más que uses calculadora, te va a llevar un buen rato. Sí, de hecho, yo, profe, cuando tuve que hacer el TP y tuve que hacer la tabla de Kolmogorov, que tenía como 25 datos, yo hice un programa en Java para que me saque las probabilidades, pues era mucho para hacerlo a mano. Por eso, o sea, pero es que claramente, si una cosa es el TP, donde tenían, o usabas un programa, o usabas el Excel, que podías completar también y calcular las probabilidades, o usabas el Infostat, para algunos casos. Entonces, si yo pretendo saber si entendiste la parte conceptual, no va a estar detrás mi objetivo en que hagas una tabla eterna, ¿sí? Va a tener que ser algo realizable en el tiempo que tiene en el parcial. Entonces, el objetivo pasa por otro lado, pasa que vos sepas interpretar los tipos de errores, pasa porque sepas plantear bien la prueba de hipótesis y sepas cuál es el estadístico, o me puedas contar de qué se trata la prueba de Kolmogorov-Smirnov sin hacerla, por ejemplo. Entonces, esa es la idea. Y en el caso de regresión y correlación, que yo te plantee una salida incompleta, por ejemplo, como el ejercicio 6, y te diga, completala y plantea la prueba de hipótesis. Entonces, hay muchos cálculos que ya están hechos y te puedo decir, dame el modelo ajustado. Y lo único que tenés que hacer es reconocer cuál es la pendiente, cuál es la ordenada al origen y que vos escribas quién es y sombrero. Pero si eso no lo sabes hacer, en una de esas sos bárbaro usando el Infostat, pero no sabes interpretar la salida. Y a mí lo que me interesa es que vos puedas interpretar la salida o la información que te brinda esa salida. No sé si eso contesta la inquietud. Sí, profe. Bueno, entonces, no se preocupen, yo voy a subir, dejo de grabar, yo voy a subir ejercicios tipo